Bienvenidos una vez más a Libros Entre Líneas. Hoy vamos a hablar un libro sobre América, la América del Sur, la América que viene desde Río Bravo hasta la bella región de la Patagonia que se comparte amistosamente Argentina y Chile. También abarca un poco Centroamérica, pero fundamentalmente en América del Sur. Le voy a presentar el libro inmediatamente con esta bella portada. Miren qué bello diseño. Alienígenas americanos. Alienígenas americanos. Hablemos de los coautores. Son dos coautores. Francisco Ortega, nacido en Victoria en 1974. Es autor de la trilogía de los Césares y de las novelas Salimbus, El Cáliz Secreto y otras más. Escribe guiones de series en desarrollo para plataformas como HBO y Star Plus. El otro coautor se nombra Juan Andrés Salfate, nacido en Santiago en 1968. Es crítico de cine, presentador de TV y publicista. Ha destacado en la televisión chilena por el icónico programa Maldito Sea. También es su fundador de Instituto de Especialización en Terapias y Psicología Transpersonal. El libro que hoy vamos a conversar fue publicado en 2022, este año, por la editorial Planeta Mexicana. Ante todo, alienígenas americanos. Busqué, como siempre, la curiosidad, la etimología de la palabra alienígenas. Un adjetivo, dice que es una palabra compuesta latina, proviene del griego ali, que significa otro extraño. Y al conjugar ali con gen de alienígenas, dice que es un engendro de otra tierra, engendrado en otra tierra, natural de otro planeta. Esta palabra se hizo famosa hace años con una película, se llamaba Alien, y que hay varias partes ya. Todos recordamos esa película, tiene varios, más de 10 años, 15. Él nos explica en este libro, inicialmente, la terminología que existe en lo que son los encuentros con inteligencias de otros planetas. Dice que está el encuentro cercano de primer tipo, que es el contacto visual con un ovni dentro de un área no mayor de los 150 metros a la redonda. Ese es el encuentro cercano de primer tipo. Está el cercano del segundo tipo, que es la observación con evidencia física del aterrizaje de un ovni. Si en ese momento está aterrizando un ovni y usted supuestamente ya tiene los nervios altos, en su punto. Está el encuentro cercano del tercer tipo, que es la observación y contacto con las entidades que tripulan el ovni. Ya ese momento no es dueño, usted no es dueño de usted. Existen también otras, en las tecnologías, han agregado el quinto tipo, el cuarto tipo inicialmente, que es cuando le llaman la abducción, el secuestro o rapto por parte de los tripulantes hacia esa persona que inicialmente los vio llegar y no corrió, tenía que haber corrido y esconderse. Está el quinto tipo, contacto, que es un contacto telepático. El sexto tipo, que son accidentes que involucran un ovni y sus tripulantes. Recordamos aquí en Nuevo México. Y otros más que van a hablar aquí en este libro. Está el séptimo tipo, que es procreación, hibridaje entre testigos y tripulantes de un ovni, que desde la antigüedad, los sumerios se habla. Y siempre caigo en esa civilización porque es tan importante y supuestamente es la primera, hasta que se descubra otra. Pero tiene mucha importancia porque empezó la construcción, las calles, el urbanismo, la escritura cuneiforme, los relieves y supuestamente que tuvieron un contacto
con seres inteligentes. Está el octavo tipo, que es la conexión permanente entre testigos y tripulantes de un ovni. Y está el noveno tipo, que es un ataque violento y asesinato de parte de tripulantes de un ovni hacia testigos humanos. Ese es el menos caso, por suerte. Esto es la introducción que hacen ellos, la introducción del libro, para que se tenga idea de cómo está clasificado en dependencia de ese contacto inicial. Hace un resumen aquí en la contraportada que dice que este libro es un compendio de las historias extraterrestres más importantes de Latinoamérica. Un completo repaso por todos esos avistamientos y casos que inquietaron a sus protagonistas por enfrentarlos a lo desconocido y plantarlos de frente con aquello que viene desde afuera de los límites de nuestro planeta. En la nota preliminar, ellos plantean, dicen, aunque es evidente que Alienígenas Americanos es un libro de ufología, de UFO, preferimos verlo como un volumen de folclore, de recopilación de un nuevo tipo de mito y leyenda, una que afloró a mediados del siglo XX. Pero la experiencia a todos nos dice que detrás de un gran mito, detrás de una gran leyenda, viene una gran realidad muy interesante, siempre detrás de ello. Creemos que el acercamiento científico e interdisciplinario debe agregarse a la de la oralidad y el del cuento vivo. Pues inicialmente, cuando no había escritura, todo era así, oralmente. Y ahora ellos también hay información oral de estos encuentros o avistamientos. Y después ellos lo han ido llevando, ellos y otros autores, llevando la escritura en blanco y negro, en libros. Aquí vemos en la primera parte, dice, alienígenas ancestrales, la huella de los dioses. Y están hablando de Chile. Dice, lo llaman gran dios extraterrestre de Chile. Un geóglifo mucho más grande y enigmático que las líneas de Nazca. En otro libro hablamos sobre las líneas de Nazca, bastante conocido. Dice, bastante más conocida. Bueno, está reiterando lo que estoy diciendo. O estoy reiterando yo, perdón. Según no pocos aficionados y estudiosos del fenómeno ovni, este monumento es prueba de que en el pasado los pueblos autóctonos del norte de Chile fueron visitados por extraterrestres. Está ubicado en la ladera noroeste del cerro de Unita, el gigante de Atacama, le llaman, también llamado gigante de Tarapacá. Es un humanoide de 119 metros de largo, dato que le convierte en la figura de su tipo más grande del planeta que se conozca, incluso que los ya mencionados dibujos de Nazca, mucho más grande, cuya mayor figura antropomórfica no supera los 30 metros. Y este tiene 119 metros. La teoría más aceptada es que corresponde a la imagen de un chamán yatiri, aunque otros apuntan que representa el dios preincásico Tanupa Tarapacá. El monumento tendría una antigüedad aproximada de 900 a 1450 años, según las pruebas que le han hecho. Aclara más abajo, las líneas de Nazca son los geoglifos más reconocidos del mundo. Fueron trazados por la cultura del mismo nombre entre el siglo I y VII después de Cristo, al menos de acuerdo a la historia oficial. Las también llamadas pistas, entre comillas, emplazan al sur de Perú, a unos 450 kilómetros de Lima, en las pampas de Humana, región de Ica, y se extiende a una superficie de más de 500 kilómetros cuadrados. Están compuestos por varios cientos de figuras que abarcan desde diseños tan simples como rectas hasta complejas figuras zoomorfas
y geométricas que aparecen trazadas sobre la superficie. Como hay una lluvia, ha ayudado a que se mantengan esos dibujos, como llamarles, figuras. Existen, se estima, 800 figuras, la mayoría dibujadas a partir de surcos entre 40 y 210 centímetros de ancho, por más de 200 metros de largo o diámetro, dependiendo de la forma que tenga. Dice, ¿cómo se consiguió hacer esto? Porque esto se puede observar desde el aire. Algunos dicen que usaron cuerdas y estacas, aunque la mayor teoría es que cada día va cogiendo más fuerza, que bueno, que fueron ayudados por alienígenas. Nazca fue diseñada por dioses que bajaron de las estrellas con el objeto de usar estas pistas, entre comillas, como espacio puerto, o al menos como recuerdo de su presencia y legado. Teorías. Dice, ¿y por qué y para qué los hicieron estas figuras? Hay un arqueólogo estadounidense que se trataría del libro astronómico más grande del mundo, plantea él, se llama Paul Kosok, el cual marca los solsticios de invierno y verano. Otros sostienen, otras teorías, que conforman caminos sagrados, y también es posible que los nazcas solo quisieran que su obra se viera desde el cielo. Desde el cielo. Es que se descubrió cuando iban en una avioneta, y ahí fue cuando se descubrieron hace unos años. Dice que consideraban que las alturas es el lugar donde está la morada de los dioses, por eso querían que se viera desde el cielo, porque decían los dioses están en lo alto. Acuérdense cómo hemos hablado, cómo ellos confundían, quizás porque no tenían otro grado comparativo con esas naves, esos seres inteligentes con dioses. Y no estoy diciendo que no exista, existe el gran Dios, pero es otro gran Dios. Y han confundido todos ellos, por eso comentábamos que hay como 5.000 dioses diferentes, más de 1.000 en la India, porque cada cual le da su interpretación, depende de la cultura, costumbres, regiones, etc. Dice que se ha compartido, que esta idea de que es para que lo vean los dioses que están en lo alto, se ha compartido la gran parte de las civilizaciones a lo largo de la historia, no solamente en Nazca, en otros lugares, en otras regiones lo hemos visto y lo vamos a ir comentando, que también han hecho figuras, escrituras, construcciones, guiándose por las estrellas para que sean vistas o en honor a ellos que en algún momento vinieron a ayudarlos, a instruirles cómo hacer esas grandes construcciones. Aquí hay otro capítulo que nos habla, llegando al libro de nuevo, que nos habla de Quetzalcóatl y la Atlántida Méxica. Dice que Quetzalcóatl es la principal deidad del panteón Méxica, la serpiente emplumada o serpiente voladora. Señor dador de la vida, la luz, la fertilidad, la civilización y el conocimiento. Patrón de los vientos y regidor del oeste. Le llaman, dice que ese está asociado al planeta Venus como estrella matutina y denominado el gemelo precioso. Hay una relación en esa construcción, en esa elaboración, en ese arte, porque es un arte, con el cielo, el universo. El otro capítulo habla de Guadalupe y hacen ellos una pregunta. ¿Fue la Guadalupe una cosmonauta? Aquí yo solamente voy a hablarles de algunos ejemplos que ellos ponen. Son muchos más, pero solamente algunos ejemplos para que ustedes se embullen y compren el libro, lo adquieran y lo disfruten, porque este libro se disfruta. Estamos hablando de alienígenas americanos. Bello libro. Hablemos de Guadalupe. Dice, una noche de 1509, en las laderas del cerro de Tepeyac, la princesa Papantzin
cuñada del emperador Montezuma II, experimentó un encuentro extraño. Un ser luminoso de rasgos femeninos, ponen entre comillas, descendió desde una estrella de oro, decían, y le anunció la inminente llegada de hombres barbudos y armados que traerían una nueva fe. Le anunció que en un futuro vendrían hombres armados y barbudos con una nueva fe. Eso lo estudiamos desde pequeño en las escuelas, de que ellos, cuando llegan, Hernán Cortés y otro yo, lo confunden con que son unos dioses. Otros que habían llegado en otro momento, siglos atrás, quizás, y lo confunden. Pues se dan cuenta que no, que eran mortales, como ustedes y yo. Me sigo extendiendo un poco en la Guadalupe, por la importancia que tiene ella en América y para el mundo. Pero voy a hablar de pruebas científicas que le han hecho distintas universidades. Dice, tras analizar la historia, una hipótesis de lo sucedido en el Tepeyac sugiere más bien una manifestación de naturaleza extraterrestre que divina, donde tanto la princesa primero como Juan Diego y Bernardino después experimentaron, estos son los dos señores que se le apareció la Virgen, experimentaron lo que hoy se conoce un encuentro cercano del tercer tipo. Por eso leímos inicialmente las clasificaciones que ellos habían dado. Sí que hubo contacto directo con una entidad biológica de otro mundo. Esto se sostiene en la naturaleza cósmica del manto y en todo lo que ha salido a la luz tras décadas de investigación. Análisis que incluye un estudio realizado por la propia NASA en 1977. Miren qué interesante lo que vamos a conversar. Se llama la atención que haya exactamente 46 estrellas en la tilma de Guadalupe, mismo número de cromosomas que tiene el cuerpo humano. Y además estos 46 luceros forman las constelaciones ubicadas sobre Ciudad de México con la posición que tenían exactamente el 12 de diciembre de 1531. Fecha que curiosamente coincide con el final de un ciclo sagrado de 52 años. Era una fecha mítica, cargada de presagios, de la que se esperaba algo tan emblemático como la aparición del águila, que definió el lugar de la fundación de Tenochtitlán. Miren, qué información da. Y el dato más perturbador al respecto, para que las estrellas de la bóveda, escuchen, para que las estrellas de la bóveda celeste coincidan en esta posición, deben verse con perspectiva no desde la Tierra, sino desde el espacio. Y repito, las estrellas de la bóveda celeste coincidan con la posición, deben verse con perspectiva no de la Tierra, sino desde el espacio. ¿Qué más se puede comentar? Seguimos con Guadalupe y estamos solamente, ellos han sido bastante extensos en la información por la importancia que tiene. Yo solamente estoy haciendo algunos apuntes de algunos pasajes de lo que ellos plantean. Dice, el ayate o manto está hecho de fibras de agave poputule, una planta de la zona. Se trata de un material más bien frágil que no dura más de 30 años, con lo que está hecho el manto de Guadalupe. Pues el manto de la Guadalupe lo ha hecho por más de 480. Ahí está el manto. Ahí está. Además, la NASA concluyó en el año 1977 que es resistente al ácido nítrico. A fines del siglo XVIII se le derramó encima medio litro, sin querer, ¿no? Medio litro de agua fuerte y no le pasó absolutamente nada al manto. Su temperatura es constante, a Guadalupe, siempre de 36.6 grados centígrados, exactamente la misma que una persona en promedio. Por otra parte, uno de los médicos mexicanos que asesoraron a la NASA subrayó
que al ponerse un estetoscopio en el vientre de la señora de la Guadalupe, se escucha un latido constante de 115 pulsaciones por minuto, lo mismo que un bebé en el útero materno. Lo he leído varias veces, lo estoy diciendo ahora, y yo me erizo con esta información, de que se logra oír un sonido, una palpitación de un bebé. Asombroso. La inclinación del rostro de Guadalupe es de 23.5 grados, la misma de la Tierra. Son datos que van poniendo. Con cámara infrarroja se han usado técnicas para ver su explicación posible, una serie de estudios. Al año 29, el fotógrafo de la antigua basílica Alfonso Marcuet descubrió una figura humana en el ojo derecho de la Virgen. Eso he hablado, que aparece unas figuras. Dicen que la imagen fue creada con una técnica desconocida y no tiene explicación posible en base a estas imágenes que le han tomado. Hay mucha más información aquí de Guadalupe, pero eso se lo dejo a ustedes cuando quieran esta obra. Hay otro capítulo que se llama Expedientes Jesuitas X. Dice, ocurrió en el norte de la actual Argentina, en la zona de Chaco, en 1570, cuando un grupo de misioneros jesuitas llegaron a evangelizar a los indígenas locales. Durante estas misiones encontraron una serie de piedras metálicas esparcidas por la región, descubriendo además que los indios usaban armas arrojadizas, hechas con trozos de fierro de alta calidad y de un origen desconocido. Los misioneros se reunieron con los caciques y les preguntaron de dónde habían obtenido ese material. Ellos le llevaron a un trozo de roca, ellos les llevaron un trozo de roca de unas 10 toneladas, con forma de mesa a la que nombraban el mesón de fierro, entre comillas, el mesón de fierro. Cuando los curas les preguntaron por el lugar de extracción de la piedra, los locales les respondieron que de ninguna parte. La roca había caído del cielo, envuelta en fuego, trayendo con ella, entre comillas, los cadáveres de la gente que vivía en las estrellas y más allá. Ellos le plantearon esto a los misioneros. Dice que había caído del cielo envuelta en fuego, trayendo los cadáveres de la gente que vivía en las estrellas y más allá. Eso lo dijeron ellos, siglo XVI, 1570. Es que a veces me quedo sin habla cuando leo esto. Avistamientos y criaturas extrañas. Contacto durante la conquista española. Aquí vamos a hablar de, esto se ha hablado y lo hablé el otro día en otro libro. ¿Quién fueron los primeros testigos de un avistamiento, una observación de un objeto volante no identificado o también objeto del mar no identificado? En 1492, Cristóbal Colón, llegando a la isla de Guanajaní, escribió en su diario: navego aquel día, y entre comillas, navego aquel día con su noche 27 leguas su camino al oeste y algunas más. Y en esta noche, al principio de ella, vieron caer del cielo un maravilloso ramo de fuego en el mar, lejos de ellos 4 o 5 leguas. Preguntan aquí, ¿una lluvia de asteroides? ¿Un ovnis? Pero después él describe más adelante en el diario que salían del mar y entraban, salían, y él se fue guiando por ellas. Dice, bueno, vamos a guiarnos por estas luces. Es un mensaje. En el 1580, años después, el marino español Pedro Sarmiento de Gamboa anota en su diario, cuando cruzaba el estrecho de Magallanes, al sur:
Esta noche vimos salir una cosa redonda, bermeja como fuego, bermeja que era rojo, como una adarga que iba subiendo por el cielo o viento. Adarga es como un escudo de cuero. Es decir, que ellos vieron, que él vio, que esa vio salir una cosa redonda, en forma de rojo como fuego, que iba saliendo por el cielo o el viento. Increíble. Ellos no tenían conocimiento como se tiene ahora, que cualquiera puede decir, bueno, yo vi, pero en aquella época de eso no se hablaba, no se comentaba. Eran hechos aislados. Como hay unos dibujos que hubo, creo que fue en Alemania, creo que en el siglo XVI también, como que hubo una batalla aérea. Vamos a hablar de esto, vamos a buscar, precisar. No recuerdo si fue en Nuremberg, que hay dibujos, distintos tipos de objetos volantes con distintas formas, circulares, alargadas, en forma de cigarro. Otro caso, aquí, importante en América. Esto fue con el programa Sábado Gigante de Don Francisco, todos lo conocen, ese programa. Dice, eran las 4 de la tarde y Don Francisco había sacado las cámaras del show, pues estaban grabando su programa. Habían sacado las cámaras del show a la calle para registrar un extraño fenómeno que sucedía sobre los cielos de Santiago de Chile. El país entero estaba atento a un ovni. Estaba sobre los cerros de la precordillera, en la vertical. Brillaba una pequeña esfera de metal. Ese año, dice, lo vio Don Francisco y otros 6 millones de habitantes de la capital de Chile. Vivieron el avistamiento del ovni más masivo de todos los tiempos, que sumado a la transmisión en vivo, en ese momento estaban grabando y en vivo, parece, y en directo del fenómeno, lo vieron sumado alrededor de 12 millones de personas. Y marcó una generación entera de chilenos. Dice, el objeto fue visto por más de 6 horas sobre la cordillera de los Andes y tenía un lento desplazamiento hacia el sur. Además de en Santiago de Chile, fue divisado en Viña del Mar, en Valparaíso, en la Villa Alemana, en Nogales. Es decir, ahí no hay negación. Lo vieron como 12 millones de personas. ¿Qué se puede negar? Ahí. Aquí hay hablamos de otro caso, tengo que ir adelantado porque para adelantar el libro y no sea muy extenso el video. Hay un caso famoso de un tal Juan Maldonado. Este señor, en el año 77, tenía 49 años y se desempeñaba como cuidador nocturno de una finca. Dice que él divisó lo que ha descrito como un platillo volador, al cual, dice él, que ingresó sin temor. Tras regresar, donde lo esperaba otro compañero de trabajo, le dijo con ojos desorbitados, 2 puntos, tuve encuentro con los ovnis. De no ser aclaran aquí, de no ser por el brusco cambio con que venía Maldonado en su personalidad y en sus nuevas capacidades extrasensoriales, este episodio hubiese sido olvidado entre burlas. Después de esa noche, ya Juan Maldonado era otro hombre. Ya le voy a poner algunos ejemplos, no todos, algunos ejemplos. Y se fueron sus propios patrones y el desaparecido publicista y ufólogo Eugenio Bahamonde, quienes sugirieron someter al ahora extraordinario Juan Maldonado, así le llamaban, a un importante número de hipnosis regresivas. Con esto surgieron más datos sorprendentes. De la nada comenzó a hacer gala de conocimientos astronómicos. Estamos hablando de un trabajador de una finca, etc. De la nada comenzó a hacer gala de conocimientos astronómicos y de antiguas civilizaciones.
eso sí, sumergida en un aspecto esotérico. Afirmaba que los visitantes habían ayudado a los egipcios en la construcción de las pirámides, luego que su planeta de origen estaba a punto de colapsar, que el profeta Moisés pertenecía a una raza alienígena y que juntos escribieron los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Se sostiene que Maldonado tuvo, después planteaba él que tenía más encuentros con sus amigos, le llamaba así. De sus profecías o predicciones, la única que queda pendiente es que en un futuro incierto, el ser humano descubrirá el gran secreto que oculta la gran pirámide de Giza. Y cuando eso ocurra, comenzará el apocalipsis. Eso planteaba él. Ojalá no se cumpla. No está de más mencionar que durante una de sus sesiones hipnóticas, Maldonado, escuchen, se refirió a un hecho catastrófico que cambiaría el rumbo de la historia. Aunque se negaba a dar detalles de lo que estaba viendo muchos años en el futuro, tras la insistencia de los presentes, este hombre pronunció 11 del 9 del 01, o lo que es lo mismo, 11 de septiembre de 2001. Todos saben lo que ocurrió en esa fecha, que por cierto, ayer se cumplió, creo que 21 años, creo, las Torres Gemelas que tumbaron en Nueva York con unos aviones en esa fecha. Septiembre 11 del 2001. Él solamente dijo esa fecha. Parece que no quería decir en detalle lo que estaba viendo. Esas personas también sufren, ¿no? Sienten al conocer algunos hechos horribles que van a ocurrir en un futuro, cercano o lejano. Ellos también se presienten, a presentir todo eso. Hay algunos que saben esta fecha de personas que van a fallecer. En fin, no es nada, es una virtud o un conocimiento que adquieren, pero sufren. Hay una mitología, me estoy extendiendo, me estoy saliendo del libro. Hay una mitología que es un castigo que le hicieron a un pueblo porque habían cometido errores, se habían portado mal, según los dioses, en la cual el castigo era que cada habitante de ese pueblo iba a saber la fecha en que cada uno de ellos iban a fallecer. Se le dio ese conocimiento. Cada uno, imagínense, iban con una cuenta que decía, me quedan 10 años, me quedan 5, me quedan 1 año. Eso fue un castigo. A veces tanto conocimiento también influye negativamente. ¿Qué regreso al libro? Hay aquí un capítulo que se llama El Roswell mexicano. Roswell porque ocurrió en la década del 40 en Nuevo México, Estados Unidos, en esa región que se llama Roswell. Cayó una nave que después dijeron que eran unos globos que estaban probando los militares, etc. Pero inicialmente habían reconocido que habían caído unos discos, unos ovnis. Aquí el 24 de agosto de 1974, en Chihuahua, dice que ocurrió que casi la totalidad de los habitantes de la localidad, que para entonces no superaba los 700 personas, fue específicamente en Santiago de Coyame, en Chihuahua. Dice, 700 personas fueron sacudidos por un inusual fenómeno que cruzó sobre ellos. Cuando los pobladores alzaron la vista, vieron con terror un objeto en llamas que atravesaba por sobre su cabeza en dirección suroeste. Imagínense el susto. Hacia la madrugada del 27, a unos días de agosto, fueron muchos despertados por un ruido atronador, otra vez. Pero en este caso eran 4 enormes helicópteros militares, mucho más grandes de los que yo habían visto en otros días.
Y esos 4 helicópteros parece que no eran aeronaves. No se asombraban tanto por las aeronaves, por el helicóptero, sino por lo que llevaban colgando esas 4 aeronaves al unísono, a la vez. Y se iba uno al lado del otro y entre los 4 transportaban los restos de algo metálico muy grande y brillante, que aunque estaba muy chamuscado, tenía forma de triángulo. Eso fue lo que más les asombró, lo que llevaba esa noche. Nunca más los gobiernos dieron explicación de qué había sido aquello. Como dicen, fue levantado por esa flotilla de helicópteros y nunca más se habló. Aquello dice, a los 47 años, después de los incidentes, ninguno de los 2 gobiernos, es decir, México y Estados Unidos, porque parece que eran helicópteros norteamericanos, no hablaron nada de los eventos, negando todo rumor al respecto y apuntando que puede tratarse de la caída de un meteorito. Así, punto. Ya no se habló más nada del asunto, pero ha quedado aquello y ellos lo registraron en este libro. Aquí al final de esta obra, bella obra, hay 3 mapas que van situando los distintos lugares que ellos van hablando. Aquí hay lugares situados de encuentro, de avistamiento, que no lo hemos hablado, no podemos hablar de todo el libro. Este es el primer mapa, aquí hay 2 más, señalando los lugares. Ellos lo dividen entre simbología de humanoide, avistamiento, abducción, secuestro, choque, aterrizaje y aliens, que han visto aliens. Distintos países, está ahí en Venezuela, de Cristóbal Colón, de México, en Perú, en Chile. Por aquí tenemos más en Brasil, Argentina, todos los países donde hay una isla Roberta en Antártica. Eso no lo hablé, eso lo van a leer ustedes cuando logren adquirir esta obra. Interesante obra, un excelente trabajo por estos 2 coautores, especificando, detallando de América del Sur a partir de la tradición oral y tradición escrita. Le aconsejo que lo adquieran, lo van a disfrutar. ¿Cómo que no? Como lo disfruté yo. ¿Por qué no? La editorial Planeta, como la había especificado. Bello libro. Y miren lo que tengo aquí otra. Esto es una pequeña pizarrita que dice: suscríbase, ponle like, la campanita, ponga un comentario si ustedes lo creen conveniente. Le agradezco, muchas gracias, abrazos, suerte, nos vemos dentro de unos días. Estamos aquí de nuevo. Cuídense, chao.